El espacio nulo de A es el tramo de un solo vector y, J1. Descansa para determinar los valores de I y J. Esto significa que tenemos que encontrar una base para el espacio nulo donde el tercer componente es igual a 1. Para encontrar una base para el espacio nulo, resolvemos la ecuación a veces el vector X es igual a 0. Los vectores de la expansión conjunto de estas soluciones forman una base para el espacio nulo. El número de variables libres indicará cuántos vectores hay en una base, y dado que se nos dice una sola vector abarca un espacio nulo, solo deberíamos tener una variable libre. Vamos a configurar la ecuación a veces el vector X es igual al vector 0 en la siguiente diapositiva. Así que, de nuevo, aquí tenemos matrix A times vector X, que es el vector con componentes x1, x2, x3 es igual al vector 0. El siguiente paso es escribir la matriz aumentada y, a continuación, escribir la matriz aumentada en forma de escalón de filas reducidas. Por lo tanto, para la matriz aumentada, la primera fila es 1, 2, 3, 0. La segunda fila es 1, menos 3, menos 1, 0. Y la tercera fila es 2, menos 1, 2, 0. Para escribir la matriz aumentada en forma escalonada de fila reducida, primero obtenga un 0 en la fila 2 columna 1. Sustituyendo la fila 2 por menos 1 veces la fila 1 más la fila 2. También obtenemos un 0 en la columna 1 de la fila 3 reemplazando la fila 3 por menos 2 veces la fila 1 más la fila 3. La fila 1 sigue siendo la misma. Y ahora sustituye la fila 2 por menos 1 veces la fila 1 más la fila 2. Tenemos menos 1 veces 1 más 1, eso es 0. A continuación, tenemos menos 1 veces 2 más menos 3, eso es menos 5. A continuación, tenemos menos 1 veces 3 más menos 1, eso es menos 4. Y menos 1 veces 0 más 0 sigue siendo 0. Ahora, reemplazamos la fila 3 por menos 2 veces la fila 1 más la fila 3, tenemos menos 2 veces 1 más 2, eso es 0. A continuación, tenemos menos 2 veces 2 más menos 1, eso es menos 5. A continuación, tenemos menos 2 veces 3 más 2, eso es menos 6 más 2 o menos 4. Y luego tenemos menos 2 veces 0 más 0 es 0. Observe que la fila 2 y la fila 3 son iguales. Reemplacemos la fila 3 por una menos 1 veces la fila 2 más la fila 3. Multipliquemos también la fila 2 por menos 1, 5. Para obtener una entrada líder de 1, la fila 1 sigue siendo la misma. La fila 2 va a ser 0, 1, 4, 5, 0. Reemplazo de la fila 3 por menos 1 veces la fila 2 más la fila 3 nos darán una fila de 0. Para el último paso, vamos a obtener un 0 en la columna 2 de la fila 1 colocando la fila 1 con menos 2 veces la fila 2 más la fila 1. La fila 2 y la fila 3 permanecieron igual. Reemplazo de la fila 1 por menos 2 veces la fila 2 más la fila 1, tenemos menos 2 veces 0 más 1, eso es 1. A continuación, tenemos menos 2 veces 1 más 2 es 0. Tenemos menos 2 veces 4, 5, eso es menos 8, 5 más 3, que es menos 8, 5 más 15, 5, que es 7, 5. Y menos 2 veces 0 más 0 es 0. Ahora tenemos la matriz aumentada en forma de escalones de filas reducidos. Observe que tenemos pivotes en fila 1 columna 1 y fila 2 columna 2, lo que significa x sub 1 y x sub 2 son variables básicas. No hay pivote en la columna 3, x sub 3 es una variable libre. La primera fila indica en x sub 1. Plus 7 barra 5 x sub 3 es igual a 0. La segunda fila indica que x sub 2 más 4 barra 5 x sub 3 es igual a 0. X sub 3 es una variable libre, x sub 3 es igual a x sub 3. A continuación, resolvemos la primera ecuación para x sub 1, que nos da x sub 1 es igual a 7 barra 5 x sub 3. Resolviendo la segunda ecuación para x sub 2, tenemos x sub 2 igual a 4 barra 5 x sub 3. Y x sub 3 es igual a x sub 3. Sigamos adelante e imprimar la solución. Vamos a dejar que x sub 3 sea igual t si x sub 3 es igual a t, x sub 1 es igual a -7/5 tonelada.
X sub 2 es igual a -4/5 tonelada. Y X sub 3 es igual a T. Lo que significa que estas soluciones a la ecuación a veces vector X es igual a 0 vector son todos vectores X. Donde X sub 1 es igual a -7/5 tonelada. X sub 2 es igual a -4/5 tonelada, y X sub 3 es igual a T. Factorizando la T, tenemos el vector X es igual a T veces el vector -7, 5, -4, 5 y 1. Y ahora tomaremos esto. Volver a la diapositiva anterior. Como ahora sabemos que la solución a veces el vector X es igual a 0 vector, conocemos el vector en este conjunto de expansión, el vector -7, 5, -4, 5, forma una base para el espacio nulo y por lo tanto, el vector -7, 5, -4, 5, cubre el espacio nulo de la matriz A, y si comparamos el vector que tenemos aquí, observe cómo el tercero. Los componentes son los mismos, ambos son 1 y, por lo tanto, sabemos que debo ser igual a -7, 5, y J debe ser igual a -4, 5. Cualquier múltiplo escalar de este vector abarcaría el espacio nulo de A, pero nuevamente, se nos dice que encuentra el vector específico donde si su componente es igual a 1. Espero que esto te haya resultado útil.